El Señor sea con todos. Y la comunión del Espíritu Santo sea una realidad esta noche. Y que la paternidad del Padre rellene todo el alma entera. Para que no quede ninguna fisura, ninguna parte del alma que se sienta sola o vacía, sino que sienta el calor del Padre eterno. La verdad es que escuchar a este hermano, al hermano Miguelín, me llena el alma. No porque estuvimos juntos, porque él ya desde que nació era el siervo del Señor. Como dice San Pablo, me apartó desde el vientre de mi madre para dar a su hijo en mí, para que yo le predique a los gentiles. O como dijo Dios a Jeremías, antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Los caminos del hermano Miguelín los escogió Dios antes que naciera. Que me tocó estar junto con él, pero me ha enseñado más él a mí que yo pude, no sé, yo creo que yo prácticamente no le enseñé nada. Pero su cariño y su amor se lo agradezco dentro del corazón. Y bueno, todos mis hermanos, el hermano David, el hermano Eugenio, todos los hermanos que están. Un abrazo de corazón sincero. Yo no sé lo que voy a decir porque tengo un cacho de pensamiento. Yo no sé. Le estoy diciendo al Señor, ¿qué digo? Y bueno, me ha dado un versículo de la Biblia. Bueno, me ha dado 3 versículos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, dice San Pablo. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La centralización de nuestra existencia tiene que ser Jesucristo. Nuestra fidelidad debe de ser sincera. La palabra sincera, como todos sabéis, viene de los griegos que hacían unas estatuillas, le ponían cera y las que no tenían defecto estaban sinceras. Cuando venían los compradores, entonces preguntaban, ¿cómo queréis las estatuillas? ¿Con o sincera? De ahí viene la palabra sincera. Sincera no es ocultar parte de una vida cristiana no auténtica. La palabra sinceridad es una vida cristiana auténtica. Al 100% de nuestra existencia, dependiendo del cariño y del amor y de la supercomprensión que tiene el Señor de nuestra vida. Dice la Biblia, Él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada, pues Él sabía lo que había en cada persona. Por ejemplo, cuando ve a Natanael debajo de la higuera, le dice una palabra, oh Dios, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Cristo no puede mentir, es imposible. En la vida de Natanael no había ninguna fisura,
no había ningún trapo que no era puro para Dios, sin engaño. Queremos tener el cielo de nuestra parte, tenemos que estar en conexión con la existencia del cielo. Para ver el reino de Dios, le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y para entrar dentro de él, tienes que nacer del agua y del espíritu. Un renacer de la palabra, un guiar al espíritu para cumplir el texto de Colosenses 1:13, liberados de las tinieblas, trasladados al reino del amado Hijo, a donde hay redención de pecados en su sangre. Un cambio, una vida nueva. Y Pablo está presentando a una iglesia que desde el principio que empieza a escribir la primera carta, dice, él fue el padre de esa iglesia. Pero dice, cuando estuve con vosotros no pude hablaros como espirituales, sino como a niños en Cristo. Y ahora tampoco puedo hablaros como espirituales. Y se habían pasado 14 años. En 14 años no habían crecido nada. Pero hay algo que me llama la atención de San Pablo. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 21, dice, no os gloriéis en los hombres. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo. Si una iglesia niña, que le llama niña, que no puede hablarles como espirituales, como a maduros, son dueños de todo, y el ministerio de Pablo es de ellos. Dice, el don que yo tengo es concedido por muchos. O sea, lo que tenía era por muchos, era la iglesia. En el mundo, esa iglesia es el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. ¿Quién es esta que se levanta como el alba, esclarecida como la luna, el sol imponente como ejércitos en orden? ¿Qué es esta columna que se levanta hacia arriba, saturada de incienso y de mirra y de todo polvo aromático? Todo está hablando del carácter espiritual y divino de la iglesia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, le dice Pedro a la iglesia, todo lo que pertenece a la verdad o a la vida y a la piedad os han sido dados por su divino poder según su santo conocimiento, que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dadas a la iglesia y nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina por medio de las grandísimas promesas de su palabra. ¿A dónde está llevando Dios la iglesia? ¿A qué establecimiento de dignidad y de grandeza está llevando a la iglesia? Es que la iglesia se compone de unos pocos hombres y mujeres que van a cierto lugar y cantan 4 canciones del Señor y hacen unas pocas oraciones. Predica un predicador que a veces no sabemos expresarnos bien porque no tenemos una gramática estudiada y a veces, pues, por ejemplo, como yo soy un pequeño
no sé, pueblerino, un analfabeto, y no hablo bien, no pronuncio bien las cosas, pero aunque lo diga como tartamudo, hay un poder en la palabra de Cristo que dignifica. Cuando dice Pedro, renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando leo en Hebreos 11 que dice que por la fe y por la palabra de Dios se formó lo que se ve de lo que no se veía, por Dios. Y dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la piedad, todas las cosas, toda bendición espiritual, es que me había ido la mente a otro versículo, toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, os ha bendecido con toda, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Somos el motivo de la fundación del universo, el motivo de la habitación del tiempo, donde nacemos, crecemos, somos mayores y luego partimos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué potencia tiene Dios con su iglesia? ¿A dónde ha llevado a su iglesia? ¿Qué lugar de gloria? Dice en Efesios 2:6, dice, con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y en el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice en el capítulo 4 de los Efesios, el que subió primeramente bajó a las partes más bajas de la tierra, para luego subir por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En la omnisciencia de Dios Padre nos elevó con él y nos sentó con él por encima de todos los cielos, en los lugares celestiales. Cuando dice Juan en el capítulo 3 de primera de Juan, dice, aún no se han manifestado lo que hemos de ser. Él es apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Es el profeta que trae la revelación de la llave maestra de la escatología con la llave del Apocalipsis para entender toda la profecía del Viejo Testamento. Es la fusión del núcleo profético por medio de Juan. Para la iglesia. Si Juan tiene todos los ministerios y Juan estuvo recostado en el pecho del Señor y Juan se le ha aparecido Jesucristo allí en aquel lugar y cayó como muerto a sus pies, tuvo que poner su diestra y levantarlo. Ese Juan que vio tanta gloria, dice que no se ha manifestado lo que hemos de ser. No podemos luchar para ser aquí. Tenemos que ser fieles para llegar a los planes eternos que Dios tiene en la eternidad. La visión de aquí, de puestos o de lugares o de responsabilidades, la verdad es que son simplemente trabajos con una azadilla, destornando los terrones para que crezca muy bien y limpio esos miembros nacidos de nuevo que ven el reino, que por la palabra y el Espíritu han entrado dentro, que han sido liberados y trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo. Esos miembros de la Iglesia, que Cristo es la cabeza de su cuerpo sobre todas las cosas. Y dice, hablando de su cuerpo, la Iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sabemos que Cristo es el que ha creado todas las cosas. Y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En cambio, la plenitud de Él es la Iglesia. Es que hemos entendido el verdadero, como dice San Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, cuando dice supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llegar al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando Pablo dice, me olvido de todo lo que queda atrás, pero hasta de su conversión, de las iglesias, de las experiencias, de los milagros, de las sanidades, de todo. Y me agarro a lo que he sido agarrado por Cristo, que es el llamado, el supremo. Para ver si logro llegar al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando San Pablo visualizó la eternidad, fue sacado de la habitación del tiempo para ver la gloria que tiene allí. Ya no tiene por qué luchar para ser aquí. Lo que tiene que ser aquí es tener una fidelidad sincera. Bueno, ya conocen la historia del mayordomo infiel, que por ser infiel disipaba los bienes de su señor. ¿Cuándo se disipa la consagración? ¿Cuándo se disipa la confianza en Dios? ¿Cuándo se disipa la fe y se pone enferma? ¿O una enseñanza? Cuando deja Pablo a Tito en Creta, le dice, para que corrigiera los deficientes de las iglesias, dice, y reprenda a los ancianos para que sean sanos en la fe, sanos en la enseñanza. Una fe enferma otras fes. Una enseñanza enferma. Una sana enseñanza sana. Una fe sana. Me temo, es un pequeño temor que tiene Pablo. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es más importante Cristo que llorando por un enfermo el Señor lo sane, sabiendo que yo no he sido, ha sido el Señor que le ha sanado. Pero es más importante que cuando, a la hora que sea, que me ponga delante del Señor y le diga, a mí me gusta mucho entrar en relación con Dios citando el buen pastor. No sé, pero a mí me quebranta, me llena de Dios. Jehová es mi pastor y nada me falta. Ahí David no tiene corona, no tiene trono, no tiene reino, no tiene valentía, no tiene la espada que corta la cabeza de Goliat. No tiene la alabanza de los 10.000 y Saúl miles, que eso le buscó un poco una ruina de persecución de un poquito más de 20 años. Ahí es simplemente una oveja que no tiene ningún motivo para él buscar el sitio que le corresponde o que le pertenece o donde puede apacentarse mejor o alimentarse, sino que se deja guiar al completo, al 100% por el eterno pastor. Jesucristo es el gran pastor por la sangre del pacto eterno. Entonces, ¿cuándo es nuestro pastor? Se cumple el versículo de Gálatas 3:27. El que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Revestido del Creador y sustentador. Revestido, como dicen los hebreos, dice en Hebreos capítulo 1, en adelante dice,
En los postreros tiempos nos habló por los profetas a los padres, pero en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, quien con la palabra de su potencia, y quien hizo purificación por medio de sí mismo. Luego, si estoy revestido de Cristo, estoy revestido de... Si Él era la sustancia del Padre, yo estoy revestido de eso. Pero si Él es el que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, estoy revestido del que venció, del que triunfó, del que despojó principados, potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Del que tenía la muerte de las llaves de la muerte y del Hades, cuando se aparece Juan en la isla de Patmos. O cuando sube al cielo y ya baja con todo lo establecido allá en el monte del testimonio, a donde los notarios firmaron y rubricaron que la sangre de Cristo era suficiente para formar ese pacto en la sangre de Cristo, un pacto eterno en esa sangre santa, que habla mejor que la de Abel. Si Cristo es, con Él nos reviste, y Él es mi pastor, dice, Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La delicadeza, las ternuras de Cristo, las lágrimas que lloró. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Pero luego dicen los hebreos que con gran clamor y lágrimas fue oído a causa de su temor reverente. O cuando está roto en Getsemaní, que tiene que venir un ángel y tocar la parte humana. Yo no sé qué le pasaría al ángel, cómo temblaría. La caña cascada no se romperá, ni el pamillo que humea se apagará. Y cuando se levanta y vienen las 4 manifestaciones en la turba que vienen a prenderlo, viene la potestad de las tinieblas, el Sanedrín, el imperio romano y de la carne. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Dice, yo soy. Y las 4 potencias se cayeron al suelo. Y aún no había muerto en la cruz. No había vencido. Ahora ya ha vencido. Y le dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿de qué poder estamos revestidos? ¿Qué autoridad tiene la Iglesia para ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Hay más gloria en la Iglesia que en todas las creaciones que Cristo ha creado. En la Iglesia ha revelado la plenitud de la divinidad. En Juan 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Luego la vida eterna no es... Ay, sí, parece que me ha recorrido una corriente por la columna vertebral. No, ni tampoco son hablar 4 lenguas, ni estudiar la Biblia para sacarle un mensaje. Es conocer al Dios Padre, su proceder, su generosidad, su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud de la deidad. Por medio de Cristo,
cuando está Juan en el río del Jordán y lo pasan por la sal y se sumerge, y cuando surge el cielo se abre y el Padre se manifiesta. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo en forma de paloma corporal se posa sobre él. Y la gente que está allí, ¿qué ha sido eso? Un trueno. Entonces, ¿qué gloria hay en la iglesia? ¿Por qué hay tantas virtudes en la iglesia? Porque es que estamos revestidos de Cristo. Y en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El pastorio de San Pablo no era reunir la gente para hablarles de un Cristo que murió hace 2000 años. No. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo es eterno. Cristo es Dios, bendito por los siglos. Le dice a Juan, yo soy el que es, el que era. No hay modificación de cambio. Es Dios el que ha de venir y rubrica las tres cosas. El Todopoderoso. Por eso la Iglesia va a ser quien va a manifestar unas riquezas que en el capítulo 1 dice tres cosas que tiene en la Iglesia, para que sepáis a la esperanza a que os he llamado. ¿Cuál es la herencia en los santos? Y dice, y la supereminente grandeza de su poder según la operación del poder del poder de su fuerza, de Dios, el cual operó en Cristo y lo levantó de los muertos, la cual opera en nosotros. Ay, por Dios, Padre, yo no tengo capacidad, no tengo suficiente luz para ver esas tres dimensiones de gloria que tiene en el supremo llamamiento de la Iglesia hacia tanta gloria. ¿Qué es esa herencia en los santos y con quién lo va a compartir? El capítulo 2, versículos 6 y 7, con él lo resucitó, nos sentó en lugares celestiales. Y repito el texto 7, para mostrar en los siglos venideros, que es la eternidad, las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mostraremos esa herencia que hay en los santos. Ay, hermano, he sido bautizado del Espíritu Santo. Digo, bendito seas. ¡Qué alegría! Que hablas nuevas lenguas, Padre. Mira, hermano, he orado por un enfermigo y qué alegría, un paralítico que ande, pero existe. Yo tuve un amigo pastor que fue uno de los intérpretes que estuvo interpretándole a Shaw, a ese de Corea del Sur. Y él tuvo un momento que le pasó una experiencia con una persona que estaba paralítica, pero que estaba paralítica de esas maneras que están muy así de raras. Y entonces le dijo el Espíritu, levántala. Pero él, la fe le fue tocada un poco por la duda. Me temo que la serpiente antigua de alguna manera se han desviado esos sentidos, ¿no? Y entonces mandó todos orar. Y cuando todos estaban orando, él bajó rápido y le dijo, levanta en el nombre de Jesucristo. Y se fue y él cerró los ojos. Pero cuando los abrió, vio a aquella persona paralítica de pie, levantadas las manos.
Y dice él mismo, si yo me hubiera guiado por el Espíritu, un trozo del cielo se habría manifestado en aquella iglesia. Le faltó el valor para mostrar el efecto de la fe, el efecto de la obediencia a una palabra de fe. Yo he tenido el privilegio de ver milagros que alguno de ellos me produjo taquicardia. Estábamos hablando yo con mi pastor, el Alfredo Bautista, y yo era un jovencín recién convertido. Era una ovejita y estábamos en un comedor y había un hombre que había tenido un accidente en el brazo y se le destruyó el codo, o sea, no tenía el codo, le faltaba el hueso. Entonces le quedó el brazo pegado al cuerpo, no había manera de ponerle un codo. Y cuando él está orando por este hombre, yo le estoy diciendo, Señor, sánalo, obra tú, Señor, porque yo vi muchos y muchísimos milagros. Y noto un ruido de huesos, y abrí los ojos, y vi como el brazo se le despegaba del cuerpo, empezó a estirarlo, y empezó a moverlo, quebrantado, y decía, ay, alma mi padre, si lo muevo mejor que el sano, le creó el codo. A veces nuestra fe parece que está un poco reumatizada, parece que está un poco administrada por ese que sabe tan bien meter al engaño. De alguna manera se han extraviado vuestros sinceros, desviados de la voluntad divina. Reprendo al enemigo en el nombre de Cristo. Nosotros tenemos que tener una plena confianza, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza que opera en nuestra vida. Hay un texto que me llena el corazón. Está en Colosenses 1:29, me parece. Y si no está por ahí, está cerca. Dice San Pablo, yo trabajo y lucho conforme a la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Válgame el Señor bendito, Padre. Estamos revestidos de Cristo y de su potencia. Como dice en el capítulo 1 que leí, que no lo he leído, lo he citado de memoria, en Efesios, cuando habla de la operación del poder de su fuerza, del Dios Padre. Si usa la fuerza, se destruye el universo. Lo tiene que dosificar en poder. Y aún como poder, también puede peligrar las leyes de la física y de las galaxias del universo. Tiene que hacer una tercera cosa, dosificarlo en una operación de su fuerza, la cual levantó a Cristo de los muertos, la cual opera en nosotros. Entonces, cuánta gloria, cuánto poder opera en nuestra vida en la iglesia. ¿Quién somos? Bueno, pero si todavía no hemos descubierto quién somos. Es que lleva la Biblia debajo del brazo y hemos dicho, ¿dónde vas antes de la pandemia? Al culto. Nos ha engañado el demonio. La palabra culto es adoración a una divinidad. Y la capilla no es un Dios para rendir un culto. Es a Dios. Hemos cambiado, parece que el engaño está ahí, es un engaño sutil del demonio, que el Señor lo reprenda. No, nuestra sincera fidelidad está basada en el completo conocimiento o la luz que tengamos de quién somos en Cristo. Real sacerdocio. Solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santísimo. Pero es que ahora el velo se ha rasgado, lo rasgó Cristo.
abrió el camino vivo y nuevo en el desgarro de su carne. Y tenemos acceso por la fe a ese lugar y hablar con el Dios Padre cara a cara. No. La vida cristiana no es reunir un grupo de gente y que levanten las manos, canten unas cuantas canciones. No. Es un real sacerdocio y Cristo firme ancla del alma. Que entró en el lugar santísimo es el que nos tiene arraigados y sujetos allí por la cadena y los eslabones de las doctrinas que hay en la gracia para la Iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Llamados a su gloria eterna en Jesucristo. Ay, por favor. Llamados a su gloria eterna en Jesucristo. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hoy conocemos en parte y en parte profetizamos, pero entonces conoceré como fui conocido. Hoy veo por espejo oscuramente, pero entonces veré cara a cara. Vamos adelante, cristianos, siervos. Vamos a ver eso cara a cara. No vamos a ver ya por espejo oscuramente. No vamos a torcer la interpretación de ningún versículo. Vamos a hablar, vamos a ver la palabra abierta, el misterio abierto, la puerta abierta. Cara a cara con el misterio del Dios Padre, de Cristo y del Espíritu Santo de Dios. Si notamos en el capítulo 11 de Primera de Corintios, dice el Espíritu, cuando habla de los dones, el Espíritu Santo los reparte. Un poquito más abajo, cuando habla de los ministerios, el Señor es de los ministerios. Y un poco más abajo dice, pero las operaciones, Dios. Están los tres involucrados en esta creación que es la más grande de todas las que Dios ha creado. Nacimos de un puro deseo del Dios Padre. Cuando subió Jesús después de morir y con él nos elevó el Dios Padre en su omnisciencia para ir por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Entonces, ¿qué hay vacío, hermanos? ¿Qué falta para llenar? Tu casa la llena tu hijo, tu hija, tus nietos, la familia. ¿Y qué llena el cielo? Su familia. ¿Qué palabra le dice a Satanás en el libro de Job? ¿Has considerado a mí siervo, José? Yo cuando hablo de mis chavales, de mis hijos, digo mi David, mi Josué, mi Abraham, mi Jaquiel, mi Juan, mi Daniel, mi Aarón. Es propiedad mía, han nacido de mí, son parte de mi asistencia. Es la prolongación de lo que yo soy. ¿Cómo nos llama el Señor? Si en aquel tiempo tan lejos le llamó mi siervo, ¿cómo nos llamará ahora? Que somos los hijos adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por ejemplo, yo creo que cuando habla del Miguel, yo creo que el Padre habla con Jesucristo y le dice, mira, mi Miguelín, mi Arturo, yo qué sé, mi David, mi Eugenio.
y tiene una conversación de la vida nuestra. Porque somos propiedad suya, la prolongación de Él mismo en la tierra. Además hay un texto que lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya del Padre. Nueva creación en Cristo Jesús, para hacer las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 3, versículo 10 de los Efesios. Para que sea dada a conocer hoy la multiforme sabiduría de Dios por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Estamos revelando sabiduría guardada desde antes del tiempo. Y solo en el tiempo de la aparición de la Iglesia es revelada hacia ellos. Aún en la eternidad, para mostrar la riqueza conforme que tiene para su Iglesia. ¿No te parece que estamos un poco menospreciando un poco, en el sentido minimizando la grandeza del Evangelio para su Iglesia? Cuidado con lo que haces con la doctrina del Señor. Cuidado como tratas a la Iglesia. Capítulo 3, versículo 8, poco más o menos. Y si no está ahí, está cerca. De los Efesios. Dice, a mí el más pequeño de los santos me ha dado la gracia de anunciar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Las palabras que yo os hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Santifícalos en tu verdad, tu palabra, Padre, es la verdad. Pablo al final de los Efesios les dice, orad por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer el misterio del Evangelio, para que hable de él como debo hablar. ¿Cómo estamos hablando del Evangelio? ¿Qué estamos transmitiendo al que sufre, al que tiene una enfermedad irreversible, que tiene que irse, que se va a marchar? Abraham dice una frase y Job dice la misma. Aunque soy polvo y ceniza, por favor, si vieran cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y luego dice el hermano Job en el 42 de Job, dice, un momentico, que aborrezco a mí mismo aunque soy polvo y ceniza. Dice que Adán fue hecho del polvo, es la fragilidad del hombre y de la mujer. Y la ceniza es después lo que queda de la muerte. Se hace un poco de polvo, de ceniza. Pero el Cristo se puso en el medio y dijo en un cementerio, antes de levantar a lo muerto, que estaba 4 días muerto, que día, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no tenemos fragilidad. Capítulo 10 de Lucas, cuando vuelven los 70 con gozo. He aquí os doy potestad y hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. También por ahí, por Lucas, dice, me parece, si no está por eso en los evangelios, le dice el Señor Jesús a los discípulos, gozaos manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, ¿qué nos ha dado el reino? Que no tenemos un lugar en el reino, que el Padre nos ha dado su reino. Porque te voy a hacer una pregunta, Padre, que tienes hijos. ¿Qué es lo más importante? ¿Tu casa, aunque sea un palacio, o tus hijos?
Pues para Dios el Padre, lo más importante es la Iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Iglesia, hay una herencia en ella para mostrarla en la eternidad. La Iglesia que va a mostrar conforme a las riquezas de su gloria, para con nosotros en Cristo Jesús. Mostrar, enseñar, manifestar. Aquí luchamos, peleamos por ser alguien. La palabra anciano, hoy es una palabra bonita, ¿no? Un anciano es un hombre que hay que respetar. Y no me refiero a un anciano espiritual, me refiero a un hombre de años. Pero también a los ancianos. ¿Cómo no vamos a respetar, hombre? El desobediente no conocía a Cristo. Bien conocido. El que no sabe respetar a sus hermanos, me parece que está sembrando una cizaña para su propia existencia. Tampoco le respetaron a él. El respeto es el amor. El amor es el respeto. El amor es el valor. Pero todo esto se necesita una clave secreta, sincera fidelidad en Cristo. Sincera. Sin ningún gramo de cera. Sincera. Puro para Cristo. No me llama la atención nada, no, me da lo mismo, soy lo mismo, barriendo el culto que es un responsable. El responsable es hijo y yo también. ¿De qué diferencia hay? Es verdad, uno tiene más responsabilidad, ¿de acuerdo? Y dará cuenta a Dios de su responsabilidad. Pero es que yo, barriendo el culto, siento la gloria de Dios. No necesito que digan nada. Simplemente, la sincera fidelidad a Cristo. No permitas que la serpiente, como engañó a Eva, te engañe y te desvíe de la sincera fidelidad a Cristo. Mantente en la fidelidad para todo lo que hay alrededor de promesas impresionantes de la palabra, sean para ti y te regales con ella. Voy a concluir con un texto de Cantar de los Cantares. No sé, está en el Cantar de los Cantares. No sé, está en el capítulo 1. Mi amado es para mí como un manojito de mirra que reposa entre mis frutos. Dice otra frase que no quiero decirla. La mirra la usaban para embalsamar los cuerpos. Es símbolo de la inmortalidad. Y la Iglesia, con el conocimiento de quién es Cristo, que es quien nos va a inmortalizar, lo mortal se viste de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción. El cuerpo de la humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a dejar que reposen sobre nuestros frutos. Perdona como fuiste perdonado. Ama como fuiste amado. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el final. Y la gloria que Dios tiene para ti, jamás soñada, la tendrás. Kravinai. La presencia del Señor está con la Iglesia. No importa dónde estés, no importa lo que te pase, confía, ten fe, ten confianza, le dijo al Bartimeo. Él te llama, tiró la capa, tiró el cachobote de la limosna y se marchó de él. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. No dice que me la des, la había perdido, que la recobre otra vez. Lo que has perdido, vuelve a la recobrar.
Si has roto un poco la fidelidad a Cristo, revuélvela otra vez. Si te falta una dracma, enciéndela, barre y búscala. Y cuando la encuentres, ponla en la frente para manifestar tu identidad de doncella fiel a Jesucristo. Os he desposado con un solo esposo. No tengas más que uno, Jesucristo, que engendra en ti la vida, que te levanta hacia la gloria del cielo. Y allí juntos, abrazando al Padre. Y con esto ya me callo. Cuando subo ahí arriba, a ver si me deja ponerme en una de sus rodillas el Padre sentado. Y mi cabeza recostada en él es el pecho de mi Padre celestial. Le tocaré la barba. No sé lo que le diré, pero oh Dios, que Dios me ayude a ser sincera fidelidad de mi corazón para Jesucristo. Que la paz del Señor sea con todos. Un abrazo. De verdad, David, gracias. Dios te bendiga por haberme dado ese honor de haber traído un cachico de pensamiento en la palabra del Señor. Es que siento la presencia, estoy quebrantado. Siento la presencia del Señor, no puedo. Es aquí la presencia del Señor. Por el amor de Dios, abrázate a la cruz. No te vayas a ningún otro. No hay otro. Para todos los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Abrázate a Él, agárrate a Él. Y de ahí no te muevas. Y ahí está el triunfo de tu vida. Que el Señor os bendiga. Que la grandeza del Cristo, que la operación del poder de la fuerza del Padre opere, que la gloria de Dios os llene y que la potencia de Dios obre en una fe sana y en una fidelidad auténtica a nuestro Señor. Que Dios os bendiga muchísimo y siento mucho si me he alargado demasiado, lo siento. David, te cedo el micro. Que Dios os bendiga y Dios os guarde y os llene de la gloria del Señor. Por favor, David, coge el micro, te lo cedo. Un fuerte abrazo, tío Ronquillo, gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias porque ha inundado nuestras vidas de paz y de descanso. Después de tantos años cerca del Señor, usted, tantos años como hay aquí hombres que llevan 30, 40, 50 años cerca del Señor y todavía se quebrantan como niños en la presencia del Señor. ¿Qué será, hermanos? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es el quebrantarse, hermanos? Cambiamos, hermanos, nuestra grandeza a veces que tenemos por una pequeñez cuando sentimos a Dios. Es impresionante la palabra del Señor, hermanos. Que Dios le bendiga mucho. Como dice usted, la juntamos también mucho. Sabe usted que para todos nosotros es un hombre especial. Le queremos y le respetamos un montón. Y gracias a usted, y no ha sido largo, al contrario, teníamos más tiempo de ministrar. Pero bueno, hasta aquí creo que ha sido muy, muy, muy de Dios la palabra, ha sido un refugio, ha sido como un abrazo en tiempos de dificultad. Así ha sido la palabra. Quiero deciros, hermanos, aunque el tío Ronquillo seguramente que tiene que descansar, porque ya son las 12, pero quisiera simplemente que entrara tío Ronquillo, a ver si puede entrar para hacer una oración especial por la gente que necesita a Dios, pero les falta algo para dar ese paso, para que hoy a través de esta preciosa palabra el Señor pueda tocar y mover los corazones y dar esa gallardía y esa valentía que necesitan para acercarse al Señor. Quisiera que hiciera una oración ya para que descansara ya, no le quiero molestar mucho más, pero sí que haga simplemente una oración por los que están
entre dos pensamientos, por los que están indecisos, por los que han perdido un poquito esa fuerza. La verdad, hermanos, que es una delicia el poder tener a hombres de Dios con nosotros, cerca de nosotros. Quiero decir algo, hermanos, que siento en mi corazón. Es la riqueza, hermanos, que yo tengo en el corazón, este tiempo. Tiempo que es verdad que ha habido muchas enfermedades, muchas pérdidas, muchas situaciones adversas. Pero este tiempo ha sido un tiempo para mí, hermanos, dentro de lo que está pasando, especial en que el Señor está enriqueciendo mi vida con muchos hombres y mujeres de Dios cercanos a mí. Y esto hay que agradecerlo, hermanos. Hay que decir públicamente que gracias al Señor por unirnos a este sello, tantos hombres de Dios, tantas mujeres de Dios, de todas las partes de España, inclusive del mundo. Y esto no lo puede hacer nadie más que el Señor, hermanos. Esto no lo hace nadie más. Creo que los hermanos coordinadores, el hermano Jesús, hermano Carlos, hermano Johnny, los hermanos coordinadores, hermanos que se juntaron con el hermano también Miguelín, que es una de las piezas fundamentales también en este tiempo. Yo creo que por mucho que hubieran ellos hecho esto y pensado, no creo que pudiera salir así. Y el Señor nos ha unido de una manera tan preciosa que la verdad es que cada día me enriquece, hermanos. Yo no sé si ustedes piensan como yo, pero creo que también. Me acuerdo del pastor también, de mi amigo Carlos Losada también. Un hombre también, pues muy bendecido. Es decir, este grupo, esta familia que Dios ha hecho, que nos está enriqueciendo a tantos hombres y a tantas mujeres de Dios, a tantos moderadores. Somos 50 y pico moderadores de España. Dios nos ha juntado, porque ha sido así. Y debemos de agradecer, hermanos, también, debemos de dar gracias a Dios por este tiempo. No sé si escuchan, hermanos, estoy pinchando continuamente. Estoy pinchando, si no, pónganmelo por el escritorio, amén. Amén. Pero esta noche vamos a seguir un poquito más, hermanos. Miren, yo siento en el corazón, siento en el alma y en el corazón que hay muchos hermanos y muchas hermanas que necesitan encontrarse con el Señor esta noche. Que esta riqueza de la que estamos hablando, por circunstancias, hermanos, por problemas de enfermedad, por problemas de matrimonio, por cosas que están pasando en las familias, en los hogares, por el temor al futuro, por cosas, hermanos, que cada día se nos están haciendo a nosotros, a muchos, muy, muy grandes, son montañas, son gigantes, que no podemos, hermanos, sobrepasarlas a veces, nos quedamos parados. Y cuando nos paramos, ¿saben qué pasa? Nos llenamos de pensamientos que nos frustran y nos hacen comportarnos de una manera diferente, porque al pararte dejas que tu mente piense, y los pensamientos, hermanos, a veces hacen un comportamiento, porque un pensamiento no es nada, pero a veces esos pensamientos se hacen una manera de vivir. Lo que trato de decirles, hermanos, que yo tengo un amigo muy especial. Tengo un amigo, hermanos, muy, muy especial. Un amigo que nunca me ha fallado. Es el único amigo que tengo. Solamente tengo un amigo en el mundo. No tengo a nadie más, hermanos, que un amigo. Tengo mi esposa, mis hijos, tengo un nieto, tengo un yerno, tengo una nuera, tengo hermanos. Pero lo que es amigos, solo tengo uno. Rafa, un abrazo, hermano, que Dios te bendiga mucho. Solo tengo un amigo. Y este amigo, hermanos, he visto que a través de los años puedo contar con él en cada momento de mi vida. En las dificultades, hermanos, y en el hospital, solo he tenido a este amigo. En la falta, hermanos, en la pérdida de los seres queridos, solo he tenido a este amigo.
he tenido la familia, pero amigos solamente he tenido a este. Lo que trato, hermanos, de decirles es que debemos de tener amistad con Dios. Este amigo se llama Jesús. A través, hermanos, de la palabra del tío Ronquillo me ha hecho reflexionar, hermanos, que le tengo a Él, que Él es el principio, hermanos, de toda existencia de mi vida, que no hay vida, hermanos, ni hay familia, no hay negocio, no hay nada en este mundo si no está Él en el medio. Todo carece de importancia, no tiene sentido la vida, no tiene sentido el dinero, no tiene sentido las casas, son casas construidas que se llenan de personas, pero si no hay Dios son casas y son personas, pero cuando Dios está son familias y son hogares. Amén. Nuestras casas se han formado y se han hecho hogares, porque Dios está en el medio. Y Él es el que ha formado un principio de familia, hermanos. Por mucho que quieras conquistar una familia y hacer una familia y preparar una vida, si no tienes a Dios, no lo vas a poder hacer. Tengo los hermanos que me conocen más, las moderaciones y hermanas que están ahí siempre conmigo. A lo mejor me han escuchado decir esto varias veces. Tengo un primo que tiene casi 50 años y me dijo el otro día que llevaba toda la vida intentando arreglar su vida, intentar formar una familia, hacer un negocio y que no lo había logrado. Que cada día estaba más triste y más atribulado y peor y más cansado de todo. Y le dije, claro, es que has intentado preparar tu vida y formar una familia y un negocio y hacerte la vida, pero sin el Señor, y estás fracasado por eso. Si tú tienes a Dios primeramente, después Él te va a ayudar a formar todo lo que quieres. Ese es el sentido. Este es el sentido de la vida, hermanos. Es simplemente conocer a Dios en primera persona. Dios te bendiga, Susi, hermana. Gracias por estar ahí. Rafa, Dios te bendiga. Necesitamos tener ese amigo que está ahí con nosotros para todo. Amén. Así que, hermanos, por favor, os pido en el nombre de Jesús, si alguna persona se siente mal hoy, si necesitas acercarte a Dios, si necesitas... Cuando los recuerdos te atormentan y cuando de pena se te muere el corazón. Aunque tú busques con afán dentro del vicio y del placer, nunca jamás podrás hallar tu desdichado ser. El alma solo encuentra paz cuando recibe al Salvador. Aleluya. Cuando disfruta De su inmenso escucha, porque tú vives ignorando que Cristo murió por ti en aquella cruz. y si te rindes a Jesús, habrá más
ves, hermanos, cuánto nos ha cambiado la vida. Gloria al Señor. Cuánto. ¿Y a cuánto les cambió la vida? Hoy tengo en quien confiar y ser amado. Pues tengo la salvación que Cristo me ha dado. Pues nadie como Él sufrió tanto por mí. Y hoy quiero yo cantar y así su sangre me limpió. Mi fe yo puse en ti. Por eso ahora soy feliz. Mi Salvador, contigo está es mi alegría, pues en tu muerte encontré la vida mía. Tu sangre me limpió, mi fe yo puse en ti, por eso ahora soy feliz. Aleluya. Somos felices con Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, David. Y adelante, siervo del Señor, con este precioso culto donde Dios está derramando de su gloria y de su paz. Amén. Gloria al Señor. Adelante.